¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos hoy en este nuevo capítulo de nuestro podcast RDG. Estamos con Víctor aquí en este nuevo capítulo. ¿Cómo estás, hermano? Bien, hermano. Contento de estar iniciando un nuevo capítulo. Sí, oye, una anécdota que a la gente contarle, ¿verdad? No saben cuánto nos costó salir al aire, po. Sí, nos costó mucho. Nos costó mucho. Oye, ¿te acordás que incluso partimos grabando, haciendo pruebas como en febrero? Sí, más o menos fue por febrero, Sí, ¿no marzo, es por ahí. cierto? Sí. Nos costó un montón y gracias a Dios ya estamos como en el sexto, séptimo capítulo que ya hemos grabado y estamos contentos porque queremos llegar con un contenido de calidad a ustedes. Hemos ido mejorando de a poco los equipos, todo y estamos contentos, como decía mi hermano Víctor. Así que tarea para ustedes, que nos ayuden con un like, con comentarios y también con compartirlo porque este es un contenido que sale un poco de lo habitual de lo que se hace en las iglesias. Sí, y bueno, quédese todo el capítulo porque va a ser un episodio distinto. Vamos a hablar de un tema diferente. Sí. Va a ser también un movimiento distinto en el podcast. Un tema que está, bien contemporáneo, bien vanguardista. Sí, queremos hacer una especie como de experimento. Hoy día traemos un par de noticias que tienen que ver con cómo la palabra de Dios hace mucho tiempo predijo algunas cosas que estamos viendo que se cumplen hoy. Si bien es cierto, para el mundo cristiano a lo mejor no es tan sorprendente porque vivimos continuamente estudiando cosas que la Biblia ya predijo, ¿verdad? O profetizó hace muchos años, pero esto tiene una connotación más a nivel mundial. O sea, no solo afecta a los cristianos, sino que afecta al cotidiano vivir de cada uno de nosotros. Y principalmente la primera noticia que queremos revisar es acerca de una tecnología que se implementó, que partió en una marcha blanca hace más o menos 2 años en China, que tiene que ver con que hoy día los pagos de cualquier comercio se pueden hacer con la palma de tu mano, hermano Víctor. Ahí vamos a estar mostrando un video de cómo funciona, ¿verdad? Y es interesante ver cómo esto tiene mucha relación con Apocalipsis 13, que lo vamos a estar estudiando un poquito hoy día. Pero es interesante. Hoy día nosotros pagamos con el celular acá en Chile, en varios países, Sudamérica, normalmente los comercios incluso se puede pagar con el celular, las tarjetas, el efectivo ha ido decayendo, ya los países no ocupan mucho efectivo, quizás los comercios informal, todo eso. Hace poco salió una noticia de que se iba a eliminar la tarjeta de coordenadas, ¿cierto? Tú cachai un poco más de eso, Víctor, porque trabajas ahí en la banca, pero son cosas, son avances que están ahí. Sí, es un avance bien importante que te hablan de algo, es una señal de algo. El Sí. otro día hablaba con la Connie sobre lo mismo, hablábamos sobre unas normas bancarias y también hablábamos justo de las tarjetas de coordenadas que si bien mirada desde un punto financiero, me parece bien que vaya avanzando, pero mirada desde la Biblia, algo nos indica, es una Claro. señal de algo, de un control. Sí. Oye, así que bueno, introduzcámonos un poquito en el tema. Tenemos Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 11, para poder estudiarlo un poquito. Vamos a ver, ¿no es cierto?, qué es lo que nos dice la palabra, a qué nos estamos refiriendo. Siempre poniendo de base que esto fue escrito hace mucho tiempo. Sí. Y eso es lo que más nos debería llenar de felicidad, de convicción, de esperanza, porque vemos que su cumplimiento está dándose hoy día. Quiero ir a Apocalipsis, como les dije, 13, capítulo 13, versículo 11, dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y escuche, y así, versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia. Aquí hay sabiduría, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí hay sabiduría.
El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Vuelve a repetir la cita, Víctor, es Apocalipsis capítulo 13, versículos desde el 11 hasta el 18. Poniendo un poco el contexto de estas dos noticias que queremos relatar, la primera, ¿no es cierto?, ya la comunicamos, mostramos un video acerca de cómo es esta tecnología que tiene que ver con que tú puedes comprar, ¿no es cierto?, en el comercio chino con la palma de tu mano, y tiene que ver con una tecnología que obviamente está escaneando toda la información que hay en nuestra mano, Sí. que dicho sea de paso, es más segura que el rostro, ¿no es cierto? Los celulares actualmente, la gran mayoría tienen reconocimiento facial. Sin embargo, se avanzó del reconocimiento facial porque no es tan seguro como la palma de la mano. Claro, y yo me imagino ahí, ponte tú en el caso de celulares que hoy en día hacen reconocimiento facial para desbloquearte, Claro. desbloquear el celular. Pero ¿qué pasa cuando hay gemelos? ¿Qué le pasará al celular? ¿Sí? Te ponís, ¿no es Claro. cierto? Recuerda que el celular tiene algunas limitaciones con el reconocimiento facial. Uno se pone un gorro y como que No te toma, no te toma. Uno no se te pone detecta. lentes y no te toma. Uno se pone una mascarilla y no te toma. Entonces, el reconocimiento facial tiene sus limitaciones. Entonces, los chinos avanzaron a una tecnología que es de la palma de tu mano, que, por lo que pude, ¿no es cierto?, leer, reconoce todas las huellas que hay en tu mano, toda la información que es única en el mundo. O sea, no hay otra mano igual, ¿no es cierto? No hay otra mano igual. Y además reconoce la parte de las venas, que eso me llamó harto la atención. No es solo la parte, ¿no es cierto?, como de las huellas dactilares, todo lo que tiene que ver con la información de tu mano, sino que también las venas que hay. Y por eso es más segura que el reconocimiento facial. ¿Ya? Claro. Eso como primer dato. Segundo, la Biblia, si podemos hablar del contexto que leímos acá en Apocalipsis 13, está hablando de un tiempo en donde se van a manifestar, ¿verdad?, estas bestias, que la palabra hace alusión, pero que en rigor todos los estudiosos, cuando nos leemos, ¿verdad?, cuando nos metemos a entender Apocalipsis, no está hablando literalmente de dos bestias, ¿verdad? La interpretación tiene que ver con poderes, ¿ya? Claro. Poderes políticos, y el otro se asemeja a un poder religioso, ¿ya? Nosotros comenzamos a leer del Apocalipsis 13 porque podríamos haber leído un poquito antes, habla un poco del contexto, pero introduce esta segunda bestia, que es un segundo poder que se va a levantar. Por ahí, si uno investiga, si uno ve como todo lo que tiene que ver con lo que se ha hablado de esta parte de la Biblia, que es un escenario ya digamos apocalíptico, de bestias, de fin de mundo también, muy cercano a la venida de Cristo, nosotros entendemos que estos dos poderes, podría ser un poder político y un poder religioso, ocupan un rol fundamental en este tiempo. O sea, Apocalipsis Claro. está viendo dos bestias, pero se refiere a bestias, como también Daniel los refirió en algún momento en sus profecías, pero se refiere a que son poderes. Por ahí habla, ¿no es cierto?, la primera bestia que tiene 10 cuernos, ¿verdad?, que tiene 7 diademas, 7 cabezas, que son, de alguna forma podrían ser países, Claro. ¿ya? Entonces, por eso son, o se asemeja al poder político. Y esta segunda bestia que se levanta, se entiende que es más el poder religioso, ¿ya? O sea, podría ser un líder religioso. Por ahí algunos hablan que podría ser la Iglesia Católica, de ahí se toma de que es el falso profeta. Entonces, son dos poderes que van a estar interactuando cuando la palabra está hablando de Apocalipsis 13, ¿ya? Claro. Poder político y poder religioso, ¿ya? Pero lo que yo quiero que hoy día podamos revisar, más allá de la teología que hay detrás de este estudio de Apocalipsis 13, que puede ser muy profunda, es acerca de cómo la Biblia hoy día nos relata, ¿no es cierto?, algo que Juan vio hace más o aproximadamente 2000 años atrás, y hoy día vemos su cumplimiento. ¿Ya? Claro. Con esto de poder comprar, ¿no es cierto?, con la mano. Recuerda que la Biblia está hablando de que nadie podía comprar ni vender si no fuera con la marca. Claro. ¿Ya? No sé, hermano, ¿qué te pasa cuando tú lees eso? ¿Qué sensaciones te da? ¿Te sorprende? Cuéntame un poco. O cuéntale a toda la gente que nos escucha. Mira, mientras tú hablabas sobre eso, recordaba de que en Mateo, cuando habla de las señales, Ajá. Mateo 24, no recuerdo bien el versículo, pero habla de la abominación desoladora. Ajá. Y que también tiene que ver con Daniel.
que fue también no recuerdo si profecía o visión, pero que tuvo Daniel sobre la abominación desoladora, Claro. que cuando entrara en el lugar santísimo era una señal. Claro. Y finalmente la abominación desoladora también tiene que ver con idolatría, con todo lo que se va a presentar y que va a tomar como un lugar, entre comillas, del Señor, que sabemos que no lo es. Claro. Y también te habla ahí de los tiempos, de los últimos tiempos. Ujú. Y que tiene mucho que ver con eso, sobre todo con el poder religioso que tú decías, porque Claro. se nos va a presentar como como una imagen del Señor, pero disfrazada, porque sabemos que no proviene del Señor. Pero también me causa mucha curiosidad que ahí en las señales dice que los que estén en la azotea no bajen, sino Claro. que se queden, las que estén en cinta. Y muchas veces uno, que hace que uno como persona entra en debates también. Como cristiano uno entra en un debate con la persona, como pensando de que va a ganar algo que el Señor te manda a que huyas, en vez de ir y confrontar, sino Claro. que huyas, que tome otro camino. Entonces me impresiona también todo eso. Sí, hermano. Bueno, de Mateo, lo que mencionas tú, Mateo 24, tuvo un cumplimiento histórico. Hubo una abominación Sí, desoladora, en el ¿no es pueblo cierto? judío. Hubo una abominación Sí. desoladora en donde lamentablemente el altar del Señor se hicieron sacrificios, ¿verdad? Claro. Fue lamentablemente pisoteado, destruido en su momento. Y fue esa abominación desoladora que profetizaba Daniel. Claro. Hay una parte del cumplimiento, pero también hay un cumplimiento que Daniel expresa que se tiene que ir cumpliendo en el final de los tiempos, Claro. que es la parte que no se ha cumplido aún y que todos, de alguna forma, los cristianos, desde que llegamos al cristianismo, esperamos que se cumpla, ¿verdad? Claro. Entonces, hoy día hablamos de estas tecnologías, en este caso de poder pagar con la mano, que se cumplen, ¿no? Y que están hoy día, ¿no es cierto?, funcionando. Seguramente va a llegar en algún momento a Chile. Eso no quiere decir, y soy súper claro y cauto con esto, no quiere decir que estemos en el apocalipsis todavía, que estemos en el tiempo del fin. No, desconozco también el tiempo. Lo que sí quiero poder como expresar hoy, y es un poco el ánimo nuestro, es que nos preparemos. Es que nos preparemos. De verdad que estamos viviendo escenarios complejos desde el punto de vista de que el Señor está cerca, su Claro. próxima venida está cerca. Sí. Los tiempos se están cumpliendo, hay señales que se han ido cumpliendo, no solo en este último tiempo, pero esta particular de la mano, ¿cómo Juan fue tan preciso, hermano? Sí. Eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo Juan fue tan preciso en lo que profetizó y hoy día tiene de alguna forma un cumplimiento? Claro. Entonces, eso es lo primero, que ojalá todas las personas que nos escuchen, nuestra labor en este tiempo es ocuparnos en el Señor, es de alguna forma prepararnos. La venida del Señor siempre ha estado cerca, hoy día puede que haya más cumplimiento de algunas cosas, como esta, pero el llamado del Señor siempre fue a estar alerta, Claro. a estar preparados, a ser esas vírgenes que tienen aceite en sus lámparas, ¿ya? Entonces, esta noticia nos impacta, de alguna forma nos sorprende, porque es literal, o sea, acá no hay una interpretación. Vemos cómo, yo te hablaba de estos dos poderes, del poder político y del poder religioso, que a lo que Apocalipsis 13 apunta, a que estos poderes en algún momento van a gobernar. Claro. Si tú te fijas, dice que esta segunda bestia, que muchos lo asemejan al falso profeta, va a hacer que adoremos a la bestia. Claro. El contexto incluso detalla algunas cosas que son interesantes y que aquí vamos a meter la segunda noticia. Y es que, mira, lo quiero leer para que no nos equivoquemos. Dice el versículo 15 de Apocalipsis 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada. La bestia que tiene herida de espada, en muchos contextos se entiende que es el anticristo. ¿Ya? Recuerda que de esta bestia que tiene 10 cabezas, ¿ya? 7 cabezas, va a salir, ¿no es cierto?, un gobernante, va a salir un gobernante y que ese va a ser el anticristo, ¿ya? Claro. Y él es quien tiene esa herida, pero que es sanada. Entonces el mundo se asombra al ver que hay un hombre que tiene una herida mortal. Hay algunos que postulan que incluso que hasta muere, pero que resucita.
Es interesante esa parte, ¿ya? Y hay una persona que antecede a esta bestia, que es el falso profeta. De alguna forma entendemos que es esta segunda bestia de la cual estamos relatando, ¿ya? La que tiene 2 cuernos. Ujú. La primera bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas. La segunda bestia tiene solo 2 cuernos, ¿ya? ¿Y por qué quería contextualizar un poco? Porque dice el versículo 14, la parte B, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene esta herida de espada. O sea, acá se entiende que esta bestia va a tener imágenes en el mundo. Se van a levantar esculturas a esta bestia, ¿verdad? Y cuando tú entiendes de escultura o de imágenes, podemos ver que eso pasó. El Imperio Romano, cuando conquistaba, Sí, instauraba imágenes. Imágenes, claro. Entonces, por eso Juan está viendo, está visualizando la imposición de imágenes en los diferentes puntos del mundo, en este caso, que esta bestia va a mandar a que se hagan. ¿Ya? Después dice el versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y acá nos metemos en este punto de que queremos poder invitar a nuestro hermano José, que está ahí en los controles, a que nos indique un poco estas noticias de la inteligencia artificial y sus avances. Hermano José, cuéntanos un poco. Ya. Hace pocas semanas, o sea, ya al lanzamiento del podcast es más o menos harto en tiempos de IA, ¿cierto? Claro. Pero se ha sido GPT-5. Y la noticia que es medio chistosa, pero habla mucho de cómo está la sociedad e incluso a lo que vamos, es que la gente no estaba contenta con el lanzamiento de GPT-5. Claro. Para que entiendan un poco, las inteligencias artificiales son programitas. Son programas pero que están como entrenados para aprender. Ajá. Entonces no es como una calculadora que tiene los cálculos o el cómo calcular prehechos, sino que esto es como que, entre muchas comillas, razona para dar con el resultado. Y necesita de datos para ir aprendiendo. Para ir aprendiendo y entregar respuestas basadas en lo que aprendió. En sí es pura estadística. Entonces, ¿qué pasa? Que el modelo anterior, modelo es la versión, digamos, de GPT, era el 4.0O. Cuando cambiaron a GPT-5, dijeron, ahora vamos a tener solo GPT-5. Claro. Entonces la versión nueva... Podríamos decir que hubo una actualización, ¿no es cierto? Claro, se actualizó y todas las versiones anteriores, digamos, las ocultaron, las sacaron. Ajá. Y solo se podía usar GPT-5. Claro. ¿Qué pasó? Que la gente empezó a reclamar. Y empezó a reclamar primero porque sí hubieron detalles técnicos, pero también empezó a reclamar porque habían hecho una como relación emocional con el modelo anterior. Ajá. Y el modelo nuevo ya no se acordaba. El programa actual no recordaba las cosas o no hablaba de la misma forma que el programa en la versión anterior. Cambió su estilo de lenguaje. Sí, ahora es más frío. Más frío. Y el modelo 4, ¿verdad? El ChatGPT 4.0 era como más cálido, como que te decía hola, ¿cómo estás? En su forma de lenguaje era mucho más como coloquial, más cercano, ¿no? Sí, estaba entrenado para ser como muy adulador incluso. Te decía que sí o te decía que estabas en lo correcto incluso cuando no lo estabas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, tú hacías una pregunta y te decía, oh, excelente tu pregunta. Sí. Claro. Sí. Esa era la lógica de la versión 4.0. Claro. Y ahora es más orientado a datos y más, digamos, más frío. Más seco también en su estilo. Creo que esa es la palabra, más seco. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente reclamaba porque primero hubieron unos problemas técnicos, pero también reclamaba mucha gente porque quería por lo menos despedirse del modelo anterior. O sea, formaron relaciones emocionales porque mucha gente lo ocupaba como su psicólogo. Claro. Como incluso tenían relaciones tipo, era su novia virtual. Claro. Entonces querían por lo menos despedirse de ese modelo antes de pasar a solo usar el nuevo, al punto que la empresa tuvo que volver a ponerlo disponible. Claro, y en la actualidad tenemos el modelo 4.0, que era este más amable, y también está el 5. Claro. Disponibles como para que uno haga consulta y ocupe la IA de ChatGPT. Claro. Oye, fuerte igual la noticia, porque fíjate que, oye, gracias José por tu intervención. José también trabaja mucho en temas de IA, programando, ¿verdad? Así que por eso quisimos preguntarle a él acerca de esta noticia, que tiene más herramientas, ¿no es cierto?, técnicas para poder explicarlo. Así que muchas gracias, hermano.
Pero volviendo al tema, acá en Apocalipsis habla acerca de algo que es muy puntual y dice en el versículo 15, dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen, a la imagen de la bestia. Recuerden que nos quedamos en que iba a haber un proceso en donde se iban a levantar imágenes, ¿no es cierto? Ahí dijimos que los romanos ocuparon mucho esto para cuando conquistaban, Sí. erigían imágenes como, ¿no es cierto?, estatuas, ¿verdad? Bueno, incluso cuando habla de la abominación, habla porque ellos tenían banderas con la Exacto, cara de César, exacto. que era su gobernador romano. O sea, ellos se instalaban y instalaban imágenes, ¿verdad? Claro. Entonces la Biblia, Juan está hablando acerca de esto mismo, que se van a instalar diferentes imágenes Claro. de esta bestia que fue la que fue herida, pero que fue sanada. Claro. ¿Ya? Eso es interesante. Entonces, el mundo, así como si lo llevamos al contexto, muchos creen que realmente y literalmente vamos a tener estatuillas, tótems, de esta imagen en nuestras casas, ¿ya? Eso hoy día se puede hacer hasta manera virtual. O sea, levantar un holograma y que tengáis un holograma en tu casa de este gobernador no es imposible, ¿ya? No es imposible. Bueno, pero lo que más me extraña y me llama la atención, como añadido a la noticia, es que el versículo 15 nos está hablando y dice, y se le permitió infundir aliento a estas imágenes, ¿ya? O a la imagen de la bestia, ¿verdad? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Volviendo a la imagen, para que a nuestra gente, ¿verdad? A los que nos escuchan nos quede más claro, va a haber un momento de la historia en donde se van a levantar estos poderes, que va a ser un sistema que va a cambiar un poco el modelo político y religioso, y nos va a instaurar un sistema en donde vamos a tener que tener algún tipo de tótem, puede ser tótem tecnológico, hoy día se están haciendo robots, ¿verdad? Para que la gente tenga incluso en sus casas. Imagínate un periodo en donde tengamos todos robots en nuestras casas, porque la vida va a ser así, y que llegue este nuevo poder político y religioso y determine que esos robots van a estar con un aliento. Ese aliento, nosotros en la Biblia sabemos que es de alguna forma como un espíritu, ¿no es cierto?, en el mundo espiritual, pero que yo lo traduzco a que puede ser la IA. Claro. Fácilmente estos tótems, estos robots o esto que tengamos de esta imagen, de este líder mundial, este poder político fuerte, fácilmente se puede programar para que sea la IA. La IA puede ser ese aliento que la palabra está hablando, porque dice para que hablase. O sea, la IA hoy día nos habla, como decía José, mucha gente estuvo inconforme porque este nuevo modelo de ChatGPT 5 era más frío, era más seco, ya no tenía ese relacionamiento. Imagínate que estos modelos que tengamos, estos tótems, estos estatuas, estos robots, puedan estar en nuestras casas y que tengan este aliento, esta programación de IA para que nosotros tengamos que adorarlos. Es increíble lo que hace la inteligencia artificial porque fue un modelo que se introdujo y que trajo cambio a nivel mundial. No fue algo que se introdujo en una parte del mundo y que cambió una cierta parte. Ha evolucionado el mundo entero, la inteligencia A artificial. nivel de usuarios comunes y corrientes, hoy día le preguntamos muchas cosas a ChatGPT, a las otras inteligencias, porque no es solo ChatGPT, ¿verdad? Hay varias. Les preguntamos que nos arreglen nuestra redacción de los correos, le pedimos que información, y eso a nivel usuario normal, le pedimos que cree imágenes. Entonces, yo no veo tan difícil que esas imágenes que habla Juan sean infundadas con IA para que hablen, para que se manifiesten, que de alguna forma sean aquellos que supervisen si estamos o no adorando a ese poder que se va a levantar. Claro, es que de alguna forma, claro, ya el utilizarlo y el en cierto modo depender en un grado alto de esto, te hace adorar de alguna forma el modelo. Oye, yo sé que este tema es denso, lo quisimos tocar por estas noticias que han ido saliendo de estas tecnologías nuevas, ¿verdad? Estos modelos nuevos que finalmente, como decías tú, hermano, terminan infundando y cambiando la sociedad. Son modelos que se quedaron, están para quedarse. ¿Ya? Hoy día no hay vuelta atrás. No. De hecho, en los próximos años vamos a ver cambios grandes en estos modelos. Vamos a ver que van a haber muchas más funcionalidades con inteligencia artificial. Hoy día los teléfonos
tienen inteligencia artificial. Tú sacas una foto, puedes mejorarla con inteligencia artificial. Que eso va a ir incrementando en el tiempo hasta que haya una inteligencia artificial que de alguna forma controle mucho más. Controle más. Incluso hay teóricos que hablan, que le llaman la inteligencia artificial general. ¿Ya? Se supone que todo lo que va a acontecer es que va a haber una inteligencia artificial que va a ser capaz de razonar por sí sola. Claro. ¿Ya? Y yo en lo personal, así como sin ser técnico en esto, pero creo que no estamos tan lejos de que eso suceda. Claro. Me acuerdo que hace mucho tiempo atrás, cuando estábamos grabando podcast, en un almuerzo creo, que hablábamos los tres sobre cómo va a reemplazar puestos de trabajo y todo el tema. Y hace muy poco en mi trabajo, yo trabajo en una empresa que tiene sede en la mayoría de los continentes. Ajá. Su sede está en India. Y enviaron un correo como en general a todos los países en donde tienen sede, de que iban a haber reducción de puestos porque iban a automatizar muchos puestos de trabajo. Claro. Entonces creo que eso se está dando en todo el mundo, eso no se está dando solo en un lado. En todo el Dicho, mundo. es tan potente esto que es comparado a la revolución industrial. O sea, el cambio es tan fuerte y llegó para quedarse. Claro. Que es comparado al impacto que tuvo la revolución industrial. Claro. Nosotros el otro día estudiamos un poco más la revolución industrial, todo lo que generó. La revolución industrial cambió el rumbo de vida que había, ¿no es cierto?, en esos años, Claro. para pasar a ser el mundo productivo y finalmente lo que hoy día conocemos. Sí. O sea, hasta el día de hoy tenemos vestigios de lo que fue la revolución industrial, porque las fábricas todas inician con la revolución industrial. La construcción masiva, la fabricación, ¿no es cierto?, masiva, todo eso, su origen está en la revolución industrial, en la creación de máquinas, ¿no es cierto?, para poder reemplazar un poco al hombre. Hablamos de varios cientos de años atrás, y hoy día de nuevo esta revolución de la inteligencia artificial está cambiando muchas cosas, va a seguir cambiando muchas cosas, y yo, en lo personal, creo que tiene mucho protagonismo para el sistema que estábamos hablando, que se va a imponer. No sé en qué tiempo, insisto, volvemos a decir que acá no estamos diciendo que va a ser en 5 años ni en 10 años, solo que la inteligencia ha avanzado a tal punto que hoy día un líder político religioso se puede levantar y ocuparla a su favor para poder controlar el mundo. No, eso ya no es una cosa conspiranoica, eso es un hecho hoy día real. Sí. China es un claro ejemplo, Sí. cómo tienen el control ellos, cómo hay cosas que finalmente se dan en China que están súper controladas. Eso te iba a decir, yo he visto películas asiáticas y es increíble cómo es su nivel de tecnología, su nivel de inteligencia artificial es increíble. Sí. Así que este podcast es un poquito distinto, queríamos hablar de estas tecnologías, queríamos comentarle a ustedes cómo la palabra hace 2000 años atrás pudo predecir, pudo profetizar, ¿no es cierto?, cosas que hoy día estamos viendo tangible y literalmente en nuestra sociedad hoy día. Nuestro llamado es a que ustedes se preparen, amados hermanos. No sabemos el día, no sabemos la hora, no sabemos cuándo, pero lo que sí es nuestra tarea, que es una tarea urgente, es estar preparados con aceite en nuestras lámparas. Así es. Esa es como la mayor preocupación que uno debe tener. Les bendecimos, les mandamos un gran cariñoso saludo y a prepararnos, ¿verdad? Recuerden compartir el podcast, comentar ahí qué les pareció el tema, sabían o no de todo esto que está pasando, de estas tecnologías, y por favor vean, ¿no es cierto?, el podcast que está hecho con mucho cariño. Bendiciones y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.